tipo de contenido ético, formativo. Entrenamiento para padres. Radio Santiago presenta un programa orientado para la educación de los padres de familia, donde encontrarás métodos de educación y consejos muy útiles. Entrenamiento para padres. Comenzamos. Queridos amigos, muy buenas tardes. Realmente es un placer para mí dirigirme hacia todos ustedes aquí en una nueva emisión de su programa Entrenamiento para Padres. Mi nombre es Alexandra Ramos Gómez y pues ya estamos aquí para empezar con un nuevo tema súper interesante y sobre todo siempre con el objetivo de que ustedes pues busquen y encuentren la utilidad. El día de hoy me acompaña un amigo ya prácticamente de la casa, un amigo personal, el licenciado Luis Naranjo, un profesional con amplia experiencia en el área de la terapia del lenguaje. Pues Luisito, bienvenido. Gracias, muchas gracias. El día de hoy, como ustedes sabrán y como siempre procuramos tocar temas bastante actuales, algunos no es que sean que estén en boga, pero dentro de lo que es la paternidad siempre tenemos que mantener un enfoque bastante multifacético sobre todo, ¿no? Aquí tenemos que abordar muchas cosas y pues aprovechando también el hecho de que más allá de profesionales también somos padres, ¿verdad Luisito? Así es. ¿Cuántas niñas tienes tú? 3. Wow, yo tengo 3 varones por acá. Bueno, queridos amigos, siempre recordándoles que el objetivo de este programa es proporcionarles estrategias para practicar una paternidad efectiva, armoniosa. Sabemos que es difícil, que no es nada fácil, y un hijo viene con un manual bajo el brazo, y si hablamos de manuales diríamos que cada hijo tiene un manual diferente, ¿verdad? Y cada uno un idioma totalmente desconocido para nosotros. Individualizado completamente. Sí. Les recordamos que estamos pues siendo transmitidos en vivo a través de Facebook. Ustedes pueden encontrarnos para quienes ya están conectados con nosotros en la página oficial de Radio Santiago 540 AM. Y también nos pueden escuchar con voz en vivo a través de la página web www.radiosantiago.com.es y a través de todas las redes, como es Twitter, como es Instagram, y nos encuentran como Radio Santiago S, con el arroba adelante, y pueden enviarnos también mensajes al 096-716-7561. También, ese es el WhatsApp de la radio. También pueden enviar mensajes a mi número, que es 099-805-6451. Y bueno, vamos también a darle una vez el teléfono del licenciado. 095-894-1108. Pueden hacer preguntas al aire y también marcando la cabina al 2399-542. Hoy vamos a abordar un tema que como antes de empezar el programa le comentaba a Luis, que obviamente tiene un abordaje como casi todo en el ser humano, multidisciplinario, porque prácticamente no existe una patología, un trastorno que se lo pueda abordar de una manera lineal o de una manera unilateral o bajo una sola técnica o que solamente un profesional tenga que intervenir. Regularmente tenemos que intervenir profesionales en distintas áreas porque el ser humano es un ser biopsicosocial. Cuando hablamos de trastornos, de problemas de lenguaje, obviamente dirán, bueno, perfecto, yo soy terapista de lenguaje, pero generalmente hay también incidencias en aspectos, a pesar de que las causas sean otras, tienen sus efectos psicológicos también. Entonces, por esa razón, el día de hoy vamos a abordar el tema de la tartamudez, porque bueno, muchos niños, muchas veces, normalmente menciono, por diferentes factores, unos porque son muy consentidos y a veces los padres confunden el nabo con la col, ¿verdad? Decir, no, es que es como consentido, como engreído, por eso es que habla así. Y nos descuidamos, dejamos pasar el tiempo, un tiempo que es sumamente importante, tal vez en una etapa de rehabilitación, y que de pronto dejamos algo que de todas formas va a necesitar un abordaje para la etapa de la adolescencia, cuando ya ha habido efectos sumamente importantes en la parte psicológica. Mi querido Luis, cuando hablamos de tartamudez, que tal vez, desde más empezaron, cuando hablamos de tartamudez también vemos en los textos, escuchamos términos como disfemia, como el tartaleo. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Qué es la tartamudez? Sí, son diferentes términos que se van definiendo de acuerdo a los autores, ¿no? Y de acuerdo a los diferentes países. Normalmente lo conocemos como disfemia o como tartamudez, ¿no? Hay autores que definen el tartaleo como una parte de la tartamudez, ¿no? El gagueo, también se conoce como esto, pero lo definimos como disfemia o tartamudez. ¿Cuáles son las causas, Luis, de la tartamudez? Bueno,
nosotros ante todo vemos una manifestación externa. Te trabas, repites varias veces la misma sílaba o letra inicial, tienes contracciones musculares, falta de respiración, hasta muchos en los casos graves se ponen rojos, pero la mayor parte de las causas son internas, ¿no? Hay ciertos autores que indican que hay una rigidez o una fragilidad en un área del cerebro, no lesión, una fragilidad o una inmadurez en un área que se encarga del reconocimiento de los sonidos de las letras para luego ser producidos. Otros dicen que a los 3 años de edad aparece una etapa normal de madurez psicomotriz en la que la mayoría de los niños se atropellan un poco al hablar porque la mente va más rápido que los músculos. Y eso desaparece, pero si a los 6, 7 años se vuelvan a manifestar, entonces se acentúa. Pero ¿qué es lo que realmente acentúa estos problemas? Cuando lo corregimos. Cuando, en este caso, papá, mamá, habla bien, respira, no importa la forma. Es como que ponemos demasiada atención a eso. Exacto. Y acentuamos. No importa la dificultad. forma con la que corregimos. Mijito, habla bien, respira, o habla bien. De cualquiera de las formas, si lo haces consciente de que está hablando mal, ya tiene 2 problemas. Uno, que te estás trabando y que es involuntario y que no te has dado cuenta. Y 2, que ya hay un componente emocional fuerte. Y el niño lo dice así, es que yo tengo un problema. Exacto. Y lo mencionan como tal. De 2 a 5 años, que no mencionabas, Luis, es una etapa en la que la disfluencia es muy común. Es común. Sin embargo, hay niños en los cuales, y hasta me ha tocado pues también en la consulta, que no se les entiende absolutamente nada. Hay otros que desde los 2 añitos hablan excelente, se les entiende creo que hasta más que los papás. En todo caso, ¿cuáles son los signos de alerta? Vamos a partir de los signos de alerta, porque obviamente hay criterios de evaluación, pero ¿cuáles son aquellos aspectos que a los padres ya pueden tener en cuenta y que no necesariamente se ajustan a las propias etapas de la evolución de los niños? ¿Cuáles son esos signos que uno ya tiene que poner como mayor atención? Empezamos por el desarrollo motor. ¿Empieza? Tú sabes que empieza lo grueso y después lo fino. Y que ¿Qué es muchas lo veces grueso? lo Vamos a grueso es mencionar. gateo, ya, la movilidad del cuello, el balbuceo con la boca, el descubrir o manipular o hacer travesuras. Muchas veces la mamá, no lo pongo a gatear porque se ensucia, se va a enfermar. Y quiero decir algo entre paréntesis ahí, si me permites, Luis. A veces he escuchado también, bueno, es que uno en la parte ya terapéutica, en la intervención, escucha tantas historias, ¿verdad? Y tantos puntos de vista que de pronto también en parte por desconocimiento y por factores culturales, muchas madres dicen, en la parte, sobre todo en la anamnesis, cuando nosotros preguntamos justamente el desarrollo psicomotor, la parte del gateo, y se pregunta, ¿gateó el niño? Entonces hay madres que dicen, no, él caminó rapidísimo, no gateó casi nada, pero con una actitud así como de wow, es que mi niño no necesitó gatear. Pero les digo, señores padres de familia, el gateo es fundamental. A través del gateo, el niño intervienen muchísimos factores a nivel motor, psicomotor, pero principalmente el movimiento, al hacer esto de las manos, crea una interconexión hemisférica. Ambos hemisferios están trabajando. Aparte de eso, el niño empieza a medir inconscientemente, eso ya es parte de su crecimiento, las distancias. Aparte de medir también la distancia entre su rostro y el piso, porque muchas veces se va a golpear, va a perder el equilibrio. Hay un trabajo importante en el equilibrio y importante en su noción espacial. Hay varios factores por los cuales es importante que el niño gatee y no necesariamente el niño que no gatee, podríamos decirlo, por los comentarios que he escuchado de los padres, o sea, son comentarios reales y criterios reales, es como que si el niño fuera más inteligente o menos inteligente, el uno porque gatea y el otro porque no. Más bien el niño necesita gatear y hay que estimularlo, que se ensucie, que se revuelque y que se caiga. Es importante. Gracias. Claro, y bueno, de pronto en otro momento que tengamos la oportunidad podemos hablar un poco de ese desarrollo psicomotriz, orientación espacial, estructura espacial, que tiene una relación directa con el aprendizaje, con la lectura, con la escritura y con el habla. Correcto. Sí, es muy bueno. Entonces, los niños que no desarrollan adecuadamente el lenguaje, los niños que tienen mucha ansiedad y que además, como papá o mamá, le transmitimos esa ansiedad cuando le hablamos rápido, cuando lo apuramos, todo eso se va consolidando, se va construyendo, se va acumulando, entonces el niño ya va obteniendo una represión de todo ese tipo de situaciones, más el desarrollo psicomotriz inadecuado. Entonces el niño
a medida que va creciendo y llega a los 6 años, que es cuando se manifiesta, pues puede que se instaure un problema de fluidez verbal o de tartamudez. Es importante tener en cuenta los problemas del lenguaje, los problemas del desarrollo del lenguaje. Hay las causas netamente lingüísticas de la tartamudez tienen que ver con el desarrollo inadecuado de la conciencia fonológica, es decir, que los niños no tomen conciencia de cómo suenan determinadas palabras, que no pronuncien bien. Hay niños que desencadenan en una tartamudez porque se esfuerzan por hablar bien y eso hace que el niño no tenga la fluidez adecuada, que los músculos no se relajen, que no haya una coordinación. Hay un estudio, últimamente, hace 2 meses, revisé un estudio que hablan de la maniobra de Valsalva. ¿Qué es esto? Que hay niños, producto de problemas emocionales. Tú sabes que los problemas emocionales afectan a los niños de diferentes maneras, en ciertos casos conductuales, pero hay casos que el niño hace la contracción, como por ejemplo cuando quieres hacer pipí o popó y aguantas, ¿no? Haces una contracción y los músculos del ano, los músculos del pipí, los músculos del abdomen, la laringe y la boca se reprimen. Así. Si nosotros hacemos fuerza con la laringe, los músculos inferiores no se van a contraer, pero si hago una contracción así, exacto, entonces curiosamente varios niños que fueron investigados con tartamudez determinaron que hacen inconscientemente esa maniobra. Esa maniobra la hacemos normalmente nosotros cuando controlamos esfínteres, pero estos niños no la hicieron cuando tenían una necesidad de orinar o de defecar, sino que la hacen cuando estaban hablando. ¿Y eso cómo los padres lo influyó influyó en la en el habla. Ajá. Obviamente eso los padres no lo van a poder detectar porque tienen que ir donde el especialista para determinar qué es. Y el especialista, obviamente el terapeuta del lenguaje, pero sobre todo el pediatra, para que haga una revisión de ese sistema. Perfecto. Entonces eso también está influyendo mucho, pero la causa es generalmente que el niño está recibiendo mucha ansiedad, mucha carga social. Entonces hay que tener mucha precaución con el desarrollo evolutivo del niño en cuanto a la comunicación, en cuanto a los aprendizajes, en cuanto a la forma como corregimos, en cuanto a la forma como nos dirigimos a ellos, cómo dialogamos con ellos, cómo ponemos una organización y un límite con ellos, porque muchas veces el niño no tiene una organización, un límite y queda expuesto a diferentes situaciones. Ver videos, correr, saltar, ir al parque cuando quiere, comer lo que quiere. Entonces llega un momento en que queremos corregir y es tarde. Entonces el niño ya está lleno de sobrecarga porque siempre hizo lo que quiso. Cuando quieres corregir, no. Entonces cuando el niño ya tiene una organización de lo que va a hacer, es menos complejo que se llene de ansiedad, que se frustre. Entonces no todos los niños que se frustran o se llenan de ansiedad van a desarrollar tartamudez, pero sí hay un gran porcentaje en las investigaciones. ¿Crees que incide de alguna manera el ritmo de vida que actualmente llevamos y a lo cual queremos nosotros abusar a los niños en el sentido de que queremos incluirlo en muchísimas actividades y prácticamente dejamos ese espacio que ellos requieren como niños y como tal para aburrirse, incluso para tener una vida más tranquila? ¿Crees que tiene alguna relación a esto? Sí, pero hay que revisar bien ese aspecto. Por ejemplo, muchos padres o madres dicen, uy, no, mi hijo tiene muchas cosas y eso lo está matando. Hay que revisar la calidad y la cantidad, porque de pronto tiene, sí, muchas cosas, pero esas muchas cosas de pronto se las puse porque como papá o mamá no paso tiempo para compartir con él. Lo quiero mantener ocupado, Exacto. porque yo no lo puedo atender. Exacto, entonces cuando está conmigo, lo más sencillo es ver videos, ver películas, jugar en la tablet. Entonces eso hace que el niño, ok, me calma esto, pero en fin, necesito un diálogo contigo para procesar lo que tengo dentro. Entonces como no hay esa relación constante, el niño no lo procesa y lo tiene latente. Entonces puede desencadenarse, sí, porque es ansiedad reprimida que se convierte en palabra trabada. ¿Qué quiero? Pero no lo dices porque no encuentras la forma, porque se ha acumulado hace mucho tiempo. Entonces influye bastante. Bueno, y también puede ser que el niño tenga muchas actividades, pero dependiendo también de lo que tú mencionaste, en qué medida nosotros le transmitimos ese nivel de ansiedad de apúrate, ¿qué fue? Y el niño absorbe, no es como una esponjita, así como absorbe parte del aprendizaje de todo lo que hay en su entorno,
también, como nosotros somos sus principales modelos, también adquieren ese estilo de vida estresada, de andar corriendo, ¿no? Entonces es importante también nosotros mencionar que, bueno, hace un momento dijimos que hay causas multifactoriales. Sí, La parte genética, ¿tú crees que...? exacto, ese punto, antes que se nos quede. Sí, no solo por la transmisión de genes, sino por los modelos. ¿Ya? Si yo tengo papá o mamá que tienen tartamudez, es posible que sí, por los genes todo se va a transmitir, pero más por el modelo. Hay muchos niños que tienen padres, tíos, abuelos, hermanos, con un modelo de habla inadecuada y toman ese modelo, y ese modelo es producido de la misma manera. Es como que tengamos un niño que nace de padres que tengan un nivel cultural elevado, que tengan un nivel de aprendizaje elevado, pero este niño se va a vivir con padres que son sordos, no hablan, sordos mudos, entonces el niño no va a hablar, no va a aprender mayores cosas, su comunicación va a ser limitada, porque ese es el modelo. Entonces, si tenemos un modelo de habla acelerada, rápida, entonces el niño va a tomar ese modelo. Conjuntamente también se asocia a la ansiedad que ese modelo de habla rápida le transmite al niño, porque el niño va y ve otros modelos, entonces esos otros modelos no se parecen al mío, pero va a prevalecer el modelo de la familia, porque es la familia. Entonces es importante también revisarnos como familia con cuál es el modelo que estamos transmitiendo, porque no solo genéticamente, sino por modelos es lo que se transmite, lo toman y lo reproducen de esa manera. Ok, amigos, y queremos aprovechar en este momento para leer los mensajes que están publicando a través de Facebook. Ya pueden conectarse antes de irnos al corte. Alfonso Apolo Aguilar, gracias por siempre mantenerse en sintonía. Alfonso nos dice: felicitaciones, doctoras, es un tema muy interesante, ya que la tartamudez en la niñez se origina de diferentes causas. En mi caso, yo tartamudeaba hasta los 11 o 12 años. Y creo que una razón fue que yo fui muy tímido, y sobre todo porque existe el bullying. Y eso a uno lo bajonea y se siente menos. Pero pude superarlo con el transcurso del tiempo con ayuda profesional. Muy interesante lo que acaba de decir Alfonso Apolo, y vamos a conversar mucho más sobre el tema después del corte, queridos amigos, no se vayan. Un tema para hablar. Unas cuantas horas en este segundo segmento. El tercero lo podemos hacer una sola con el último que dice. Contigo sí se puede. La persona que vino el otro día dijo que no. Dijo, no se puede. Iba a decir, mencionamos ya todos los signos. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, ahora en este segundo segmento vamos a abordar la parte donde ya mencionaste los signos. Vamos a hablar del diagnóstico. Y luego del diagnóstico, bueno, obviamente cómo tú evalúas a los chicos de una manera sintetizada, y cómo lo evalúas en un niño, en la primera infancia, en la segunda, en la adolescencia, y qué pasa en la adultez cuando se mantiene este tipo de patología, y por qué se mantiene, tiene cura, no tiene cura, a pesar de la terapéutica, y cuál es la parte de la familia. Claro. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuántos nenas? Bien, ahorita están donde la abuela, porque Evelyn se fue a un curso están donde la Cruz Roja de psicología. Entonces ya va a la casera, nos encontramos. Ay, Pero bien, y con el temblor están preparadas. no, y qué miedo con el temblor. Ayer realmente pasamos un susto. Creo que todos han de coincidir con nosotros, ¿no? Quienes nos ven, no nos están escuchando, pero sí nos están viendo por la radio. Realmente, gracias a Dios, no pasó a mayores. Una casualidad de cuando te pasó también en México, ¿verdad? Qué bendición el que no hayamos coincidido al 100% en que haya sido el mismo día del simulacro un terremoto. Mira, estas situaciones también influyen para que se desencadene el tratamiento. Ya, El estrés. Claro, tengo un caso de un niño de Manabí que lo trajeron con mutismo selectivo. ¿Ya? Empezó a hablar, pero se generó una tartamudez. Entonces él no hablaba así. Claro, él no hablaba así. Quienes nos siguen por Facebook. O sea, él no hablaba así. Entonces estudié bastante el caso. Se generó la tartamudez, pero luego pasó a un nivel más agudo. Que es como, por ejemplo,
me dé un paro respiratorio y me dé un infarto, porque ya no aguantó mi corazón, entonces de pronto no morí por el corazón, pero muero por el infarto. Entonces el niño lo que primero generó fue una tartamudez y posteriormente un mutismo selectivo. ¿Ya? Entonces el mutismo fue desapareciendo y empezó a hablar ya a trabarse, porque aún él está manifestando a través de la tartamudez el trauma. Traumas, hay niños que tartamudean por haber sido abusados, hay niños que tartamudean porque fueron expuestos a situaciones emocionales fuertes, hablar en público, hablar, Y eso lo marcó. por supuesto. Queridos amigos, y continuamos aquí en Entrenamiento para Padres. El día de hoy estamos tratando el tema de la tartamudez, las causas, diagnóstico y cuáles son aquellos efectos psicosociales, vamos a decir, de aquel trastorno. Estamos hoy pues con quienes recién están conectándose, con el licenciado, ya lo conocen, ya un rostro conocido en el medio, un gran profesional, excelente amigo, aquí el licenciado Luis Naranjo. Les recuerdo que pueden escribirnos sus dudas, sus comentarios, lo que deseen, a través de la página de Facebook, en la página oficial de Radio Santiago. Y justamente hace un momento Apolo nos estaba comentando algo muy importante, ¿verdad? Pero antes de retomar el tema, partiendo del comentario de Alfonso Apolo, mi querido Luis, voy a mencionar algunas estadísticas. La tartamudez afecta entre el 1.5% al 2% de la población adulta, es decir, es una patología que trasciende, Así es. que no necesariamente desaparece, y vamos a ver por qué y de qué depende también. El 5% de los niños pasan por una etapa de disfluencia, bueno, eso lo mencionamos, de 2 a 5 años, es algo común y podemos decir esperable, ¿verdad? Estudios internacionales han demostrado que el 80% de los niños remite. La proporción de personas que tartamudean del sexo masculino, porque generalmente es mayor la incidencia en los varones, es de 4 a 1 con respecto al femenino. La tartamudez es un trastorno del habla. Alfonso Apolo nos mencionaba algo importante que parte de una experiencia personal y nos decía que él tartamudeaba hasta los 11 o 12 años. Y hace un rato, bueno, ya Luis nos mencionó cuáles son esos signos. Pero ¿qué es lo que, de qué depende, Luis, que estos aspectos, bueno, aparte del hecho de que no reciba la atención debida, de qué depende de que esta patología se extienda hasta edades posteriores? Depende del origen. ¿Ok? Cuando el origen es producto de una fragilidad a nivel del cerebro, se mantiene. O sea, cuando es una lesión, estamos hablando... No lesión, ¿no? una fragilidad Ok. que no se ve como una lesión, sino como una inmadurez de una área del cerebro. Entiendo. Pero si hablamos de inmadurez, quiere decir que eso puede Para el trabajar. funcionamiento puede trabajarse. O sea, disfuncionalidad. Disfuncional. Sin embargo, mi mentora hace muchos años, Beatriz de Touch, decía, la tartamudez no se cura. Hacemos que las personas con tartamudez sean felices, o sea, aprendan a dominar la tartamudez. En mi Muchas otras experiencia, patologías. exacto, en mi experiencia, veo mejor pronóstico con aquellas tartamudeas que han sido provocadas por traumas del entorno. Hace un rato hablábamos en el corte del temblor y te comentaba que hubo un paciente hace 4 o 5 meses que vivió en Puerto Viejo y por el asunto del terremoto se provocó un mutismo selectivo. La mamá lo llevó y el niño no hablaba, ¿no? Evolucionó el mutismo, o sea, salió el mutismo y él hablaba pero con una tartamudez. La mamá me dice, pero él no tartamudeaba antes. Entonces lo que pudo haber ocurrido es que el trauma afectó el habla, empezó a tartamudear y como afectó más emocionalmente se produjo el motivo. Un mecanismo de defensa, el mutismo selectivo. ¿Pero tú crees que realmente haya aparecido o haya tenido un brote de la nada o porque tal vez sí existían ciertos signos pero que a lo mejor eran imperceptibles ante los padres, ¿no? Había problemas de lenguaje. Entonces, ¿escuchando? cuando empezamos a trabajar, evolucionó bastante luego la tartamudez, porque trabajé en el área del lenguaje. Entonces, ¿qué me lleva a concluir? Y muchos casos que han sido provocados por traumas evolucionan mejor que aquellos que empiezan sin ningún antecedente de trauma psicológico. O sea, cuando aparecen así espontáneamente, que puede ser por la fragilidad que hablamos, tienen quizá un pronóstico un poco más reservado, tarda un poco más. Es más, se traban un poco más, hacen más esfuerzo,
se ponen más tensos. Los que tienen origen lingüístico, es decir, porque no pronuncian bien o porque han tenido un trauma que han sido expuestos a hablar en público, que tenían que hablar por micrófono, tenían que cantar, no querían hacerlo. Entonces, eso tiene un mejor pronóstico porque se trabaja conjuntamente. El trabajo es interdisciplinario, ¿no? Se trabaja con la psicóloga y se trabaja con el terapeuta del lenguaje y disminuye bastante. Es importante, Ney. Bueno, vamos a mencionar, antes de preguntarte cuáles son los tipos, porque debe haber uno de más leve, otro de más grave, otro que tiene mejor pronóstico, ¿verdad? Y que depende de los factores que ya mencionaste. Miriam Fiallo, te dice: Luis, felicitaciones, licenciado Naranjo, excelente su presentación. Bueno, sabemos que viene a dar una conferencia magistral hace unos momentos, por eso la elegancia, ¿no? Gracias. Muy bien. Bueno, en este rato entonces, mi querido Luis, ¿en qué o cuál es la clasificación de la tartamudez? Bueno, hay un número de clasificaciones. La más sencilla, leve, moderada y severa, la que es por el tipo de trabas, o sea, si la traba es al inicio de la palabra, en el medio de la palabra o al final de la palabra, si la traba es repetición, si la traba es por espasmo, hace espasmo muscular, espasmo respiratorio, hay un sinnúmero. Es importante para el profesional tener la clasificación, no como una clasificación ¿Rígida? Académica o rígida, sino para entender las características de los signos y síntomas y saber abordar, ¿no? Cuando yo trabajo y el papá o mamá me pide una clasificación, no se la doy porque no me interesa darle una clase, me interesa decir, hay esto, hay que hacer esto, porque por ejemplo, y me adelanto un poquito al abordaje solo para dar este ejemplo, si un paciente tiene, una persona con tartamudez, cuando habla hay espasmo y el otro en su lugar repite, por ejemplo, la primera pa, y no hay tensión muscular, el trabajo es diferente. Se interviene acá desde otro punto de vista y de la respiración desde otro punto de vista. Y los que pueden ser 2 o 3 casos que hagan lo mismo, también se puede intervenir diferente, porque tengo que ver si es el problema porque no articulas bien, porque no hay conciencia fonológica o porque necesitas reconocer, hablar un poco pausado para empujar la palabra. Los tratamientos son diferentes, muy individualizados, específicos, pero esos son los tipos de clasificaciones que existen, las características. Perfecto. Un niño de 6 años, Luis, que ya presenta, puede ser tartamudez o simplemente que no se le entiende porque la articulación es realmente, digamos, defectuosa. Y los padres dicen, bueno, es que, y a lo mejor hay hermanos también que presentan esta dificultad. La sugerencia, bueno, primordial, sabemos que es ir al especialista. Pero ¿cuáles son las consecuencias que podrían tener en el desarrollo integral de ellos? Lo que mayormente veo en mi consulta es la disminuida habilidad para socializar. Se esconde, no aparece. Por eso las estadísticas que tú dices, que definiste, están bien, pero creo que hay más personas con tartamudez escondidas. Mucho más. Muchísimo. Lo que no están registrados porque simplemente no aparecen. No, yo he tenido casos que voy a casa a visitarlos porque nos van a una consulta y tienen un nivel intelectual elevadísimo, un nivel de muchas expectativas. En niños más pequeños, tú decías de 6 años, problemas del lenguaje, problemas de aprendizaje, problemas para la escritura y la lectura. No necesariamente porque vayan a escribir así, sino por el hecho de no tener la oportunidad de interactuar con otros niños u otras personas, pierden la posibilidad de esa retroalimentación del lenguaje desde el punto de vista de los sonidos, de las letras, para luego aprenderlo a escribir, para aprender, porque se limitan a interactuar. Entonces la interacción es la que te da el aprendizaje porque tú asocias, razonas, analizas. Entonces el niño no desarrolla esas otras habilidades, no porque no puede, sino porque le da vergüenza. Entonces hay un problema de aprendizaje. Bueno, sí, realmente incluso hay algunos casos en que desarrollan fobia social. Personas que tienen conductas agresivas también, porque tanto es cómo lo molestan, ponen apodos y bueno, realmente soslaya el aspecto de la autoestima y la construcción de su misma identidad como tal, de su autoconcepto, y también pues influye en el rendimiento escolar, por ende influye en muchas áreas de la vida del niño. Vamos a hablar del diagnóstico, Luis.
¿cuál es el proceso para diagnosticar la tartamudez? Claro, muy importante la entrevista con los padres. Cuando yo hago una entrevista, pregunto a los padres cómo es la traba, si hace esfuerzo, si se pone rojo, si repite la primera o última letra, sílaba de la palabra. Y lo más importante, ¿cómo le corrige? No, yo le hablo despacio. Bueno, de pronto a veces el papá o mamá por vergüenza no dicen cómo corriges. O incluso le corrigen, no le corrijo, lo dejo. Pero si hay una corrección incluso corporal. Pero ¿sabes por qué Así, también, ¿verdad? no? Recomendaciones de los conocidos, no, dile, no esto, no, Exacto. pero no necesariamente porque se informe. Y también por a veces porque papá o mamá cuando ven una deficiencia en sus hijos, no, mi hijo o mi hija no tiene que hablar, si mi hijo puede ser perfecto. Hay muchas cosas que pasan por la cabeza de los papás sin querer culpar a los padres, porque como papá o mamá uno no sabe. Uno cree que hace lo mejor que puede hacer. Siempre van a hacer. Sí. Entonces, la corrección, posteriormente hago ya la intervención. La intervención se hace con test y también se hace con intercambio comunicativo, que esa es la evaluación más eficaz en el caso de la tartamudez. Porque cuando tú dialogas puedes ver en el lenguaje espontáneo realmente cuál es el problema. Previamente elaboro una conversación con actividades, con cuentos, dependiendo de la edad, ¿no? Y los test es repetir palabras, repetir trabalenguas, repetir cuentos, historias, repetir. El otro es dialogar. Entonces, construyo una visión de ambos muestras y pues puedo determinar el diagnóstico, el tipo de tartamudez que tiene, el grado y las características clínicas para decir hay que trabajar esto. Hay unos que se necesita trabajar la relajación, hay otros que no es necesario. Entonces, por eso es importante construir esas dos cosas más la entrevista con los padres para saber intervenir. Bueno, esto es un tema que si bien mencionas, debe atenderse de diferentes formas, desde el enfoque de varios profesionales. En el tema familiar, como muchos padres nos están escuchando, ¿cuáles son las recomendaciones principales ante la aparición de los primeros signos? Que es en la primera infancia, por supuesto. A veces por factores económicos no se busca la ayuda, pero ya se comienza a percibir una especie de estancamiento en el desarrollo del lenguaje o, bueno, la presencia de ciertas repeticiones en ciertas palabras, como decía Luis al comienzo, y que bueno, uno lo asocia con lo que se conoce, con lo que más escucha. ¿Qué pueden hacer algunos padres que empiezan a notar que sus niños empiezan a mostrar ciertas dificultades en su lenguaje? Evidentemente buscar la ayuda profesional, número uno. Número dos, evitar las burlas. La idiosincrasia de nuestra... ¿no? Mira tu hermano cómo habla. Exacto. La idiosincrasia de nuestra cultura, ¿ves? La Tartamudo, gago, habla bien. Aunque nosotros lo tomemos de broma, no lo digamos en serio, y de pronto la relación con nuestro hijo o hija es tan fuerte en cuanto al sarcasmo, al doble sentido, que aparentemente lo toma bien, ella dentro de sí no lo está tomando para nada bien, porque claro, va a la escuela y nota que su compañero o compañera no tiene ese problema, que el papá o la mamá del compañero o compañera no le hace ese tipo de burla. No solamente, no los padres, los tíos, los abuelos, los primos, los amigos. Entonces es importante cuidar ese aspecto. Número dos, buscar la ayuda inmediatamente. Y sobre todo, recibir la asesoría del profesional para intervenir en casa. A veces sí decimos los costos, todo eso. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se debe hacer? No solamente con los casos de tartamudez, sino con todos los casos, pero con los casos de tartamudez que yo hago, entreno a la familia, entreno al papá, a la mamá y los que vayan. Usted va a hacer esto, tantas veces al día, todos los días. Es como ir al gimnasio. Entrenas y puedes. Entonces, lo mismo, no necesita verme todos los días, ¿no? Porque si me ves todos los días depende de mí y ya se construye una relación terapéutica de dependencia en la que no vas a avanzar, no vas a rehabilitar. Eso es así de porque claro. tenemos por un lado los padres que muchas veces huyen del profesional y otros en cambio que tienden a volverse dependientes. Entonces, cuando un niño, un adolescente o un adulto avanza es porque está trabajando en casa.
Cuando no avanza, Tú lo notas, por la por evolución, supuesto. claro. por Entonces, supuesto que sí. entrenamos a la familia, haga esto, lo hacen y tienen el resultado. Ese es el proceso que trabajamos cuando hacemos la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué pasa cuando te visita un adulto con tartamudez? Bien, he tenido varios casos. Recuerdo ahora, por ejemplo, el caso de un adulto de 18, 19 años. Estaba en su casa, no salía. Empezamos a trabajar, detecté que era un problema emocional en la infancia por el ser expuesto a hablar en público. Entonces, buscamos una motivación. La chica del frente le gustaba. Levantaba el teléfono y nunca llamó. Empezamos a trabajar ya con ejercicios, técnicas, pero empezamos a trabajar con metas de vida. Quiero estudiar comunicación social. Quiero ir a la universidad y me gusta esa chica. Y yo sé que le gusto, pero yo no me atrevo a hablar. Empezamos a trabajar, ganó confianza, no se rehabilitó hablando claramente. Pero me dio gusto, después de unos 6 meses, lo vi con la chica en un centro comercial. Y después de un año me llamaron para una entrevista en un diario y conjuntamente nos enviaron a ver una película que se trata de este tema, El discurso del rey. Vean, que es muy buena. Muy buena. Entonces, él estuvo invitado. Fue con su novia y pues estoy en primer año de comunicación social. Mira. No sé ahora, no lo veo, no sé nada de él, pero estaba estudiando comunicación, se ha cambiado su aspecto más seguro. Me dice, Luis, aún tengo, pero cuando me enseñaste a que busque primero acá arriba y le dé chance a mi boca, fluyo. A veces sí me trabo, te puedes trabar. Y en el discurso del rey van a verlo. Y nos trabamos todos, pues todo nos pasa, ¿no? Porque hay un asunto involuntario Correcto. de contracción. Me trabo, pero puedo hablar más. Entonces, cuando él ya empezaba a hacer esto, le costaba mucho y se relajaba y lo hacía. Ya él se controlaba, se manejaba. En el punto clave aprendió a manejarlo. Aprendió a manejarlo. Ujú. Hay muchos que desertan porque el trabajo es a largo plazo dependiendo la dificultad. No es como una pastilla que te tomas y se te quitó. Hay otros casos que crea dependencia. Mira, el trabajo con el niño es quizás un poco más fácil, más sencillo, porque puedes ir movilizando independencia. En el caso de adultos, hay adultos que crean dependencia, que han mejorado después de cierto tiempo. Yo lo suelto. Pero es por su nivel de inseguridad a nivel personal, obviamente, ¿no? Yo lo suelto Es un para factor que... psicológico. Exacto, yo lo suelto para que ellos ya, no estás de alta, pero nos vemos Y después de 3 tienes meses. herramientas, Ana. Exacto, entonces después me llaman, otra vez volví a esto, mejorado. ¿Por qué? Porque no hay una práctica constante. ¿Estamos hablando de una remisión? Sí, exactamente, porque volvió nuevamente a tomar el hábito anterior. Un caso de un adulto que estaba por graduarse en una universidad acá prestigiosa, y el momento en que tocaba dar la tesis se desestructuró. Me llamó, ven, prepara, vamos a prepararte para la tesis. ¿Estabas listo? Listo. Entonces el día de la tesis no pudo. No, me bloqueé, Luis, no. Me llamó otra vez, lo preparamos y ya en la tercera ocasión fui. Que si hay alguien que, bueno, perdón que te interrumpa, que pues obviamente tiene este tipo de patología, de trastorno, a todos nos pasa, a todos nos dan esos ataques de pánico, de miedo. Obviamente lo que tenemos que partir es vencer ese miedo y luego con las estrategias propias ya del diagnóstico. Lo que sucede es que con los adultos el trabajo, igual que con los niños, también requiere la intervención psicológica, no solamente terapéutica, y depende del caso de que el paciente pueda aceptar las herramientas del profesional en psicología para poderse ayudar. Correcto. Bueno, queridos amigos, si estamos hablando hoy sobre la tartamudez con el licenciado Luis Naranjo, nos vamos a un corte, pero no se vayan, ya volvemos con el último segmento. Ahora sí, ahora sí nos vamos leyendo en el abordaje tanto para la casa y también por ahí nosotros para los docentes, porque obviamente la formación de ser humano es un triángulo, entonces tenemos que dar esas recomendaciones para todos. Sí, hay dos tipos de recomendaciones que podemos dar. Recomendaciones generales que no burlarse, sentarlos adelante, generar confianza y ya los ejercicios. Así es. Las actividades. ¿Cuál es la tartamudez, el tipo de tartamudez mucho más, que tiene mucho más incidencia en tu perspectiva?
Claro, dentro de mi experiencia son los que se traban al inicio y te hacen repeticiones. A veces no tanto al inicio, sino en medio. La verdad que es que yo estaba allá y bueno, y pasó. Parece como que ya fluyó y otra vez se vuelve a Exacto, quedar. exacto. He tenido muy pocos con tensión muscular. Sí, he tenido unos 2, 3. Comienzan a mover los ojos, ¿no? Todo. Entonces, y también los que tienen antes familiares, papá o mamá, que hablan muy rápido. Como decimos coloquialmente, como carretilla. Exacto. Entonces, ¿qué pasa en el niño? O en el hijo. No se traba porque hay un problema neuromotor. Se traba porque quiere hablar rápido y salen muchas palabras porque toma ese modelo. Entonces, exacto. O sea, no es un problema de aquí, sino de aquí, que no le da chance a él. Esto colapsa. Entonces, esos son los más comunes. Se desesperan, se frustran, dicen, no, y ya no quieren hablar. Exacto. Y en ellos ya tengo problemas para leer, para reconocer letras. Sí, ahora veo un niño que tiene problemas para reconocer letras. Bueno, le pongo una palabra, ¿no? Por ejemplo, dice caramelo, y entonces dice calamero. Bueno, es que también en la medida de que, tú sabes, en la adquisición de la lectoescritura, en la escuela se participa mucho en las lecturas y al profesor, me imagino a veces como al no saber cómo abordarlo, lo mejor evitemos. Tenemos como que los dos polos, el que bien piensa de que exponiéndolo va a poder superar esa dificultad y el otro que dice, no, mejor yo no me meto por ese territorio y pobrecito, me da pena, le da vergüenza y no, mejor dejémosle tranquilito. Es que por eso el docente debe tener una visión clínica del niño. Porque mira, este niño, ¿por qué cambia la letra? No sé cómo es. Porque no hace el análisis de cada letra cuando habla. Hace el análisis semántico de la situación. Sabe lo que quiere decir porque asocia perfecto. Pero cuando va a decir una palabra, no hace ese análisis caramelo, C-A-R-A-M-L-O. Y eso es automático. Por ejemplo, si yo te digo a ti, dime una palabra nueva, tú la analizas, me la dices. Pero haces un análisis tanto de lo que significa como de cómo debes articular. Eso es automático. Entonces, con este problema no lo hace. Y es fácil porque yo le digo, a ver, escucha. M-E-S-I-T-A. ¿Qué palabra es? Es otra. M-E-S-I-T-A. Mesilla. Analiza. Rapidísimo. Se quedó hasta la tercera letra ya, el resto lo adivinó. Entonces, ¿qué pasa en la boca? Lo mismo, no analice más. Entonces, esto dice error, ¿no? Y pasa. Que es diferente a una tartamudez cuando hay contracción. Porque sabes lo que quiere decir, pero el problema está aquí en el mundo. Por eso es que hay que diagnosticarlo bien. ¿Sabes qué me gustaría? Y yo sí recuerdo que te gustó mucho la película, justamente lo mencionaste, y justo estaba por decirlo, el discurso del rey. Tomémoslo como un punto, un referente para que tú menciones. Me imagino que en el momento que hicieron una película es porque notaron, hicieron un estudio y es lo que se da en mayor incidencia, ¿no? Sería importante mencionarlo y de paso crear el interés para que las personas vean ese caso y bueno, de todo se aprende, ¿no? Claro. ¿Qué se hizo y por qué pasó? Y ahí vemos, obviamente, en todo su esplendor, cuáles son, en qué medida marcó a esta persona, que ya prácticamente un adulto y con semejante... De la vida real. Ajá, así es. Vamos a mencionar eso. Ah, y era zurdo, pues, Carlos VI. ¿Sí? Sí. Le pegaba. Queridos amigos, y continuamos en entrenamiento para venir hablando de trabas. para mostrar. Claro, es un ejemplo. Y continuamos en entrenamiento para padres. Hoy estamos hablando sobre la tartamudez, cuáles son las causas, los efectos, el diagnóstico y cuál es el abordaje. Y esas recomendaciones que nosotros como padres también tenemos que tener, tanto como para reconocer esos signos de alerta que podrían ya presentarse y que recordar lo que habíamos mencionado antes, que hay aspectos que sí se consideran dentro de la media, la normativa de 2 a 5 años se puede dar, pero si eso ya trasciende, ya tenemos que ponerle atención y buscar al profesional. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos. Salmo 127:40, la Biblia nos exhorta a que nosotros somos los principales formadores y educadores de nuestros hijos y también protectores. Nosotros somos quienes estamos ahí pendientes
de ese proyecto de vida. Bueno, los primeros años son prácticamente responsabilidad nuestra y como tal nosotros tenemos que estar muy pendientes de aquellas situaciones que podrían afectar a nuestros hijos en todos los ámbitos, a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social. Tres aspectos o factores que van unos tomados de la mano. Recuerden que pueden hacernos preguntas al aire marcando el 2399-542 o también pueden enviarnos mensajes a través de Facebook, que estamos transmitiendo en vivo a partir de este momento, tanto por radio como por Facebook. Así que, queridos amigos, Luis, recuérdales por favor tu número. Sí, el 095-894-1108. También pueden escribir a mi número de Facebook al 099-805-6451. Queridos amigos, y hemos estado mencionando varios aspectos del diagnóstico antes del corte, durante tu discurso. Decías, Luis, mencionaste una película bastante interesante, ¿no? El discurso del rey. Sí. Menciona un poco de manera sintetizada de qué se trataba y qué mensaje nos deja. Bueno, la película es de la vida real, ¿no? Carlos VI, un rey que desde pequeño fue segundo hijo. El hermano mayor era el que iba a heredar el trono, pero porque el hermano mayor no estaba interesado, entonces le tocó a él acceder. Pero Carlos era izquierdo, no escribía con la derecha y el padre lo castigaba severamente porque no escribía con la derecha, era un poco tímido y lo castigaban constantemente por eso. Entonces, O sea, encima de todo era un zurdo contrariado. Un zurdo contrariado Ujú. y lo reprimían enormemente. Entonces fue creciendo pues, y tenía una tartamudez con trabas, conjuntamente acompañada de tensión muscular. Él estaba reacio a hacer el tratamiento, no quería hacer el tratamiento, pero poco a poco fue expuesto con el terapista, porque el terapista con sus técnicas sabía cómo tenía que intervenir, fue expuesto. Y recuerdo tanto que en el último discurso estaba hablando, ¿no? Porque en ese tiempo había guerra contra los alemanes y eso lo ponía más tenso. Lo ponía más tenso estresadísimo heredar el trono. Entonces él estaba dando el discurso y se trabó en una. Entonces continuó y cuando terminó, el terapeuta le dice, Ernie, te trabaste en una. Claro, es para que las personas no noten que he cambiado demasiado. Entonces el mensaje es que te puedes trabar, puede aparecer, dependiendo del tipo de tartamudez, pero puedes dominar, puedes aprender a manejar la información que te enseñan durante las terapias y puedes dominar. Esta película nos lleva a que es importante el trabajo, la crianza de la familia, de los padres, con las aparentes deficiencias o las aparentes cosas diferentes que tengan nuestros hijos. El izquierdo es un poco reprimido, no habla, no se atreve. En lugar de preguntarnos por qué eres así, ¿qué está pasando? ¿Qué te está llevando a hacer eso? ¿Seré yo? ¿Tengo que hacer algo como papá, como mamá? Y con ello puedes ayudar a intervenir. Y sobre todo buscar la ayuda inmediata, porque siempre podemos solucionar esto. Hay casos que son casos que la tartamudez disminuye, que desaparece, casos que no desaparecen, en mi experiencia casos que no desaparecen por completo, pero haces del ser humano una persona un poco más segura y eso te permite poder interactuar, porque ahí está el asunto, comunicarte, nos comunicamos de diferentes maneras. Correcto. No importa nada. Entonces vean la película, es muy interesante, no les voy a contar más porque hay que verla, hay que analizarla, veanla en familia, veanla en pareja para que puedan llegar a conclusiones. El día de la selección colombiana también, un inicio llamaba mucho la atención que cuando le hacían entrevistas en público era bastante notoria su tartamudez y bueno, fue motivo de muchos comentarios y cosas y luego con el tiempo se notó que hubo una mejoría y obviamente personas que son personajes, valga la redundancia, personajes públicos siempre tienen que estar expuestos a situaciones en las cuales tiene que comunicarse y expresar verdaderamente las cosas que piensa y que siente. Entonces Luis, mira, como bien decía, es bastante típico este tipo de tartamudez que se dan las trabas al inicio y sabemos también que lo ideal es buscar al profesional, pero vamos a abordar un poco la forma en cómo la familia puede ayudar a intervenir. Primero desde el factor emocional.
¿verdad? Ya dijiste varios puntos importantes. No comparar a los hijos, respetar las singularidades, lo que nos diferencia cada uno, sin dejar de poner la atención necesaria para que cuando necesite una intervención y una atención oportuna lo hagamos. Pero trabajar desde las fortalezas, bueno, hay situaciones que bien sabemos, como muchas otras patologías, no van a desaparecer, pero pueden menguar su impacto a nivel social y emocional y como ser humano en la personalidad, por la forma en cómo los padres abordan a su hijo. Si estamos generalmente poniendo calificativos y permitiendo que desde casa se le ponga apelativos, que el padre, la madre, los hermanos se burlen, ¿qué podemos esperar del contexto social de su hijo? Entonces, bueno, en casa, de manera así como que sintetizada, ¿qué podemos hacer? Sí, perfecto. Un comentario antes, que es importantísimo, antes de responder a tu pregunta. Algo curioso es que las personas con tartamudez, cuando están enojados y cuando cantan, no se traban. ¿Por qué? Porque cuando estás enojado estás seguro, fluye. Haces una sola contracción y fluye. No estás tan preocupado de lo que piensan los demás. Simplemente También hay una descarga. La tartamudez es una represión y buscas cómo sacarla. Pero cuando estás enojado ya la bomba está afuera. Entonces sale, ¿ya? Y cuando cantas, regulas la musculatura con lo que piensas. Prefiero. Entonces, esa es una técnica que nosotros usamos. ¡Qué buena voz! Esa es una técnica que usamos. Se llama la prolongación vocálica, cantar frases. ¿Ya? Y poco a poco la vamos disminuyendo en canto. Por ejemplo, le hacemos repetir frases. El niño come. Y después más lento. O sea, más rápido. El niño come. Nota que no separo. El niño no separo. Porque cuando unes, ya las trabas desaparecen. Con respecto a lo que preguntabas, las recomendaciones a la familia, lo que decía inicialmente, no generar burlas, no corregir, no tensionarse. Y lo típico que le digo a los padres de niños de 4, 5, 6 hasta 7 años es que si el niño empieza, por ejemplo, quiere decir quiero un helado, quiero un helado. Ah, ¿quieres helado o quieres sopa? ¿Qué quieres? Entonces el niño, primero, escucha que el papá le habla más pausado. Segundo, que escucha la frase que le dijo, quiero helado. Entonces lo va a modular, se relaja. Y de esa manera sí le estamos corrigiendo, pero es una manera diferente y es una manera que generamos seguridad. Entonces el niño se relaja, quiero helado, perfecto. Obviamente muchas formas de ayudar también puede surgir como la de, ¿qué quieres? ¿Un helado? O el niño empieza a hablar y se queda trabado. Y tú por ayudarle, sí, quiere un helado. ¿Eso sirve? No. Supuesto que no. No, genera mayor porque dice, no, nadie me ayuda. Otro ejercicio sí muy puntual con los adultos sobre todo, vamos a decir una palabra y le vas a quitar la primera letra a la palabra, pero la vas a vocalizar. Por ejemplo, limón, haces la posición de la L, pero dices limón. Imón, mesa, esa, silla, illa. Eso hace que tomes el control de la producción y que tomes conciencia de qué letras van para que mandes la orden, hagas el espacio y no te trabes y fluyas. Cristian, ¿nos queda un minuto? Sí. Perfecto. Ya. Las prolongaciones vocálicas, que es repetir la frase cantada. También con los adultos le dices las letras para que formen una palabra. Por ejemplo, L-U-P-A. ¿Qué palabra es? Lupa. C-A-M-I-S-A, camisa. Y lo contrario, ahora yo te digo una palabra y tú me la pelota. P-E-L-O. ¿Por qué? Porque ahí el adulto analiza lo que quiere decir. Cuando la persona con tartamudez tiene trabas, tiene tensión muscular, se trabaja relajación. Relajas, masajes a nivel de boca, sacudida, para que esta musculatura se relaje, haces masajes acá. Y empiezas a trabajar prolongación de voz conjuntamente. Por ejemplo, más aire, y luego lo haces con palabras, pero bajando el tono muscular. Caballo, bicicleta, hablando así como que estamos agotados, para que la tensión conciencia también de lo que está diciendo, ¿verdad? Disminuye. Querido Luis, ha sido un placer como siempre y bueno, aparte de esto, recomendarle a los padres que nos escuchan de trabajar en la autoestima, en la seguridad de los hijos.
sin comparar, y a los docentes también, que son los segundos padres en las escuelas. Los niños pasan mucho más tiempo en las escuelas a veces que en sus casas, así que pongan mucha atención a esos signos, trátenlos como cualquier otro alumno, pero siempre respetando sus necesidades específicas y especiales también dentro de su proceso de aprendizaje. Queridos amigos, recuerden siempre que hay que instruir al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él, así nos dice Proverbios 22:6. Este ha sido un programa más de entrenamiento para padres. Se despide de ustedes Alexandra Ramos Gómez y Luis, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, siempre es un placer compartir contigo. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación.